Este pequeño pero densamente poblado país centroamericano logró emerger de una guerra civil en los años 80, que dejó unos 75.000 muertos, tras firmar un acuerdo de paz en 1992. A partir de la guerra civil, El Salvador ha realizado notables avances en pro de la consolidación de la paz y la democracia. Experimentó una transformación social que condujo a grandes reformas estructurales y políticas macroeconómicas estables que se tradujeron en un desempeño económico con un crecimiento del 6% en 1990. Los niveles de pobreza en el país declinaron significativamente entre 1991 y 2002, cerca de 27 puntos porcentuales. La pobreza extrema bajó a la mitad en ese mismo periodo y se registraron avances importantes en el área social, incluyendo aumentos en los índices de matrícula escolar y caída en mortalidad infantil y materna, así como un mayor acceso a servicios de salud y agua potable. Sin embargo, los efectos de la crisis financiera global del año 2008 tuvo sus efectos en El Salvador. Las exportaciones y las remesas cayeron, el desempleo incrementó, así como los precios de la energía eléctrica y de los alimentos entre los años 2007 y 2008. Según datos del Banco Mundial, el porcentaje de pobreza creció de un 35.5% a un 42.3%. En el 2009, la economía salvadoreña registró una contracción del Producto Interno Bruto del 3.1%. Como respuesta a estos efectos de desaceleración económica, el gobierno de El Salvador preparó un plan anticrisis que consistía en tomar medidas para generar puestos de trabajo temporales y aumentar la cobertura del sistema de seguridad social. También introdujo programas para construir viviendas populares e infraestructura básica, mejorar la nutrición y abordar el problema generado por la violencia. El Salvador, según datos del Banco Mundial, ha ido creciendo a un ritmo lento. Registró un crecimiento del 1.4% en el 2010, del 2% en el 2011 y del 1.6% en el 2012. Para el año 2013, el Producto Interno Bruto será del 1.9%. El crimen y la violencia amenazan el desarrollo social y crecimiento de la economía salvadoreña. Esto afecta negativamente la calidad de vida de sus ciudadanos. Luego de un incremento sostenido en los índices de delitos violentos a partir del año 2000, se alcanzó la cifra de 71 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2009, para después bajar levemente a 69 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2011. Una tregua establecida entre las pandillas callejeras en marzo del 2012 y aún vigente ha contribuido a reducir las tasas de violencia en El Salvador a menos de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Asimismo, la vulnerabilidad de El Salvador a los fenómenos naturales provocada por la degradación ambiental y la extrema variabilidad del clima afectan el desarrollo sostenible del país y su crecimiento económico a largo plazo. Buenos días. Buenos días. Disculpe, mi nombre es Ivania Castro, le quiero hacer una pequeña preguntita. Quisiera saber cómo encuentra usted actualmente la economía salvadoreña. Actualmente la economía está bastante mal, ya que estamos bastante desempleados, al menos en mi caso soy desempleada y sí necesito trabajar y como ando buscando trabajo y no puedo, la economía está bastante mal. Hay personas que emigran por la razón, porque no hay mucho empleo, la gente piensa que emigrando va a solventar sus problemas económicos y al final es un problema más serio porque abandonan a sus hijos, es un abandono, porque quieran o no, los dejan a sus padres. Buenas tardes. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, con gusto. Dígame. Quisiera saber su opinión sobre el comportamiento de la economía salvadoreña. Bueno, en mi caso personal, la economía de nuestro país está bastante mal, menos para mí, porque los sueldos que nosotros obtenemos en nuestros trabajos son bastante bajos para los costos que tenemos con la vida en nuestros hogares. Y creo que no solo yo, sino que todo el pueblo salvadoreño creo que lo está sufriendo y le ha afectado en gran manera. El Salvador se ha mantenido en esa tendencia por los últimos 15, 16 años y no hemos logrado encontrar una fórmula, políticas, programas o lo que sea
para que esa tasa de crecimiento tenga incluso para los siguientes años una proyección de cambiar. Entonces, la tasa de crecimiento es baja, la más baja de la región, y eso obviamente no nos permite como país generar las oportunidades, ¿verdad?, para aminorar o enfrentar el tema del desempleo y del subempleo. El círculo virtuoso de la economía podría ser la que venga a romper este ciclo de bajas tasas de crecimiento, y aquí sí pasa también por una decisión de invertir del sector privado, porque la responsabilidad no es de la inversión pública, sino del inversionista privado, al cual hay que ofrecerle las condiciones necesarias que le garanticen su inversión para decidir instalarse en el país, ¿verdad? De lo contrario, porque no es un problema de que no haya inversiones en el mundo. Revisando las estadísticas, los flujos de inversión incluso para los próximos años, aun cuando no están creciendo como hace un par de años, pero los flujos que se mueven son miles de billones de dólares. O sea, es decir, hay inversionistas que andan buscando dónde ubicar su inversión. ¿Por qué no vienen a El Salvador? ¿Por qué no somos atractivos para ellos? ¿Cómo romperlo? Precisamente definir una serie de políticas que permitan que hagan atractivo al país y que esa inversión decida instalarse en El Salvador. Yo estoy convencidísimo que el principal factor restrictivo del crecimiento y el desarrollo económico del país en el mediano y largo plazo es el tipo de inflación que tenemos y el tipo de carrera. La economía salvadoreña debe generar un promedio anual no menos de 50.000 puestos nuevos de trabajo. En realidad nosotros somos uno de los países de mayor alto consumo en el mundo, ¿verdad? Tenemos un déficit en balanza comercial de prácticamente el 100%, ¿verdad? Sí. Importamos 10.000 y exportamos 5.400 e importamos 11.000. 11.000, exactamente. Entonces, y un país que solo consume tiene también, volvemos al punto, lentas tasas de crecimiento, bajas tasas de crecimiento y bajas tasas de ahorro para inversión y bajas tasas de empleo, para uso productivo, ¿verdad? No necesariamente decimos que quien reciba $100, $200 va a poder montar una empresa, ¿verdad? Porque no es realista. Estamos entendidos que ese tema es más para el consumo y el sostenimiento de la familia. Pero un porcentaje, si son $200, por ejemplo, un porcentaje, un 10 o un 20% pudiera ir a capitalizarse para ahorro de las mismas personas y esos recursos después para precisamente proyectos de inversión. $500 millones los que invierte el empresario salvadoreño o un poco más. Ahora, es más notoria en algunos momentos cierto tipo de inversión que se va a otros países, pero eso es por la lógica del mercado, ¿verdad? Y concretamente podemos hablar de la industria del turismo, industria hotelera, industria inmobiliaria, que prácticamente es la que servicio, industria de construcción, de turismo inmobiliario, es la que ha tenido que salir, porque por las dimensiones del mercado local, aquí no podemos construir 40 hoteles o 30 hoteles, ¿verdad? Es decir, no hay un mercado suficiente. Entonces, la inversión del empresario salvadoreño en su mayor parte se está quedando aquí. El lento crecimiento actual, las consecuencias del desempleo, el cierre de empresas, el deterioro de la cartera de bancos es todavía parte del ajuste que ha debido enfrentar la sociedad salvadoreña por el excesivo desbordamiento del crecimiento de los últimos años. Las tres principales consideraciones son: la primera, la situación fiscal es deficitaria, podría estar contribuyendo a ahogar el crecimiento económico. Como segundo punto tenemos que un lento crecimiento se convierte en una amenaza frente a la estabilidad macroeconómica debido al deterioro de las finanzas públicas ocasionada por un bajo recaudación tributaria y por el deterioro de las carteras de los bancos. Esto ocasionado por el incumplimiento de pagos de las empresas, ocasionado por una disminución en su demanda y por la alta tasa de desempleo. Como un tercer punto tenemos que la disminución de la economía está dado por componentes coyunturales, como por ejemplo las crisis financieras internacionales, que tienen tendencias que consideran que la economía estaría aumentando por debajo de lo considerado. Esto a consecuencia de una disminución en la productividad. Esto tiene como resultado por años el deterioro del sector agrícola, así como por años una baja tasa de inversión y de exportación.